Traders, muy buenos días, buenas tardes ya. Estamos de regreso después de unas pequeñas mini vacaciones forzadas por detalles técnicos de mi computadora. Pero bueno, aquí estamos de vuelta otra vez. De hecho, este análisis debí habérselos traído el día de ayer lunes, pero bueno, apenas hasta hoy pude solucionar por completo algunos detalles, ¿sí? Entonces, pues, tenemos prácticamente una semana de atraso, una semana en la que no tengo actualizaciones con ustedes. Por lo tanto, ahorita me gustaría hacer un deep dive. O sea, sí, no les prometo que va a ser un video rápido, pero sí les prometo que va a ser un video bien analizado, un video en el que vamos a entender muchas cosas de lo que está pasando actualmente, un video en el que lo vamos a tratar de hacer muy ameno, ¿sí? Para que no les canse. Pero si realmente están preocupados por lo que va a pasar con Bitcoin, con la bolsa, quédense, véanlo porque es muy interesante. Vamos a analizar en primer lugar el índice del dólar. De ahí nos vamos a ir también a ver el SP 500, el Nasdaq, la bolsa tradicional rápidamente, porque es importante entender qué pasa con estos activos para entender qué va a pasar con Bitcoin. Y al final vamos a profundizar muy bien en Bitcoin, ¿sí? El ver todo lo que está pasando y vamos a desglosar las partes más importantes. Entonces, quédense, vamos a hacerlo no rápido, ameno, ¿sale? Entonces, bueno, no les quito más mi tiempo. Vamos a comenzar. Déjame hacer un poquito grande la pantalla antes de continuar. A ver, listo, ahí está. ¿Qué tenemos en el gráfico? Tenemos el DXY, tenemos el gráfico del índice del dólar, ¿ok? ¿Para qué sirve esto? Este índice nos ayuda a medir la fortaleza del dólar. ¿Contra qué? Contra otras 6 pares perdón, contra otras 6 divisas que componen el índice. Este es un índice calculado, ¿no? Está ahí el eurodólar, el euro, perdón, el franco suizo, está ahí la libra esterlina, está ahí el yen japonés, está ahí 6 pares de divisas. La más importante de ellas es el euro, más o menos el 57% de las otras 6 divisas contra el dólar es lo que representa el euro. Entonces, el euro domina esta parte. Por eso, este gráfico, comentario aparte, para los que tradean Forex, cuando tradeas el par euro-dólar, te tienes que fijar muy bien en el DXY porque tiene una correlación negativa con el euro-dólar. Entonces, cuando tenemos un dólar débil, los activos que se cotizan contra el dólar suelen verse beneficiados, no tanto por la fortaleza del activo, sino por la debilidad que tiene el dólar. Entonces, Bitcoin es uno de ellos, ¿no? El oro es uno de ellos. Entonces, por eso es importante analizar el DXY. Ok, ¿qué tenemos aquí en el DXY? Vamos a hacer un poquito más grande el gráfico, vamos a verlo. Esto es lo que tenemos actualmente en el DXY. El DXY le voy a explicar rápidamente yo cómo lo tradeo o cómo lo analizo más bien. Líneas de soporte y resistencia, nada más. No tiene caso meter volumen porque en este caso, que el volumen es muy importante, ahorita voy a explicarte bien esa parte cuando avancemos en la explicación en el video. Pero en este caso en particular, no utilizo ni el perfil de volumen ni el volumen como tal por la naturaleza del índice. Este es un índice compuesto. ¿Sí? Es un índice matemáticamente compuesto en la relación a las otras 6 monedas que les acabo de platicar. A diferencia, a lo mejor, por ejemplo, como una acción que tradeas tú en futuros en la CME, por ejemplo, ¿no? Perdón, en la bolsa de Nueva York, o como algún índice de futuros en la CME o en la ICE, ¿no? Que ahí sí hablamos de que el volumen es una representación real del interés, porque se tratan contratos de compra y venta o contratos de acciones, de compra-venta de acciones, en el caso de, por ejemplo, Apple, ¿no? Aquí no, aquí el índice es calculado, además de que estamos en un CFD, en mercado Forex y no en futuros. Ahorita voy a llegar un poquito, o sea, voy a detallar un poquito más cuando sea necesario esa parte. Pero bueno, nada más les comento que no se tradea igual el DXY que como tradearías o como analizarías más bien otros activos. Aquí lo que funciona muy bien por mi experiencia es trazar líneas de soporte y resistencia. Obviamente aquí tengo varias porque yo lo tradeo en diferentes temporalidades, sobre todo porque opero intradía y scalping, entonces me gusta ver cuáles son esos niveles importantes para esos time frames en los que suelo operar. Pero bueno, aquí estamos en gráfico diario. ¿Qué tenemos en gráfico diario? Miren, en gráfico diario tenemos una formación lateral que
puede ser una formación Wyckoff. Y digo puede ser porque ahorita la estructura está bastante compleja y ahorita perdón, completa y vamos a analizarla. Normalmente cuando tenemos una operación, perdón, una formación Wyckoff, al inicio es muy difícil, sobre todo cuando está en la fase A, tratar de ver si es una acumulación, una distribución. Pero, ¿qué pasa ahorita en este momento? Aquí ya tenemos una distribución bastante, bastante desarrollada, ¿no? Estamos hablando que tenemos aproximadamente 308 días, ¿no? Tenemos 308 días, alrededor de un año que estamos lateralizando en el mercado y ya tenemos una estructura bastante interesante. Vean, déjenme ponerles la imagen de déjenme ponerles la imagen de Wyckoff. La voy a googlear rápidamente. Permítanme un segundito. Yo sé que ustedes no lo están viendo. Ok, vean, esto puede ser algo que esté pasando en el índice del dólar ahorita, ¿sí? Ok, déjenme volver a cerrar esta parte de aquí. Ok, ¿por qué es importante que entendamos la metodología Wyckoff? Y mira, al final yo sé que hay muchas estrategias y muchas metodologías y muchas formas de analizar el mercado, pero ustedes saben que yo mi estrategia personal la baso en tres fundamentos. La baso en Wyckoff, la baso en Dow y la baso en Elliott. ¿Ok? Para analizar y para operar tengo estrategias que son muy simples de operar y el análisis me sirve para conocer la posible direccionalidad del precio nada más. ¿Ok? Pero bueno, em, ¿por qué es importante entender esto? Vean cómo durante la fase A y después de tener el secondary test y el after rally, perdón, el after rally y el secondary test en ese orden, es muy difícil saber si es una zona de acumulación o distribución Wyckoff. Pero durante el desarrollo del proceso o del tiempo y del precio más o menos, déjame mover esta imagen, y vamos viendo más clara la figura, ¿ok? Entonces, si entendemos que lo que estamos teniendo aquí es más o menos esta área, ¿sí? Esta área, y lo que tenemos aquí es la fase B más o menos, donde tenemos este secondary test en fase B, y lo que tenemos aproximadamente aquí, ¿sí? Sería la fase C, perdón, la fase C que es esta, donde corresponde el spring o la manipulación hacia abajo. Lo que vendría a continuación sería una distribución hacia la parte superior o una expansión. En realidad le llamamos distribución, pero bueno, hay gente que tiene problemas con los términos y se los cambia. En realidad, el precio puede distribuir tranquilamente hacia arriba o expandirse tranquilamente hacia arriba, ¿ok? Entonces, si esto fue un spring aquí en fase C, ya vendría la parte de la participación pública, es decir, la tendencia que se generaría a través de este movimiento, ¿ok? Si este es un escenario posible, para el dólar es bueno, ¿ok? Para el dólar es bueno, pero para activos que se cotizan contra el dólar no necesariamente tiene que ser bueno. Aquí dejemos a un lado el tema de Forex con el par euro-dólar. Aquí lo que nos interesa es Bitcoin. Si el comportamiento que puede llegar a tener Bitcoin em, por el fortalecimiento que pudiera llegar a tener el dólar, si esto es una zona de acumulación. Ahora, hay que tomar en cuenta, traders, déjenme borrar tantito esto porque me choca tener el gráfico sucio. ¿Sí? Ok. Hay que tomar en cuenta algo, traders, que Wyckoff tiene tres leyes. Bueno, sí, tiene tres leyes. Y las leyes son la ley de la oferta y la demanda, la ley de la causa y el efecto y la ley del esfuerzo y el resultado. ¿Ok? La oferta y la demanda nos sirve para identificar si esta es una zona de acumulación, es decir, si hay demanda por parte de los participantes en el mercado en acumular estos dólares. ¿Sí? Si hay esa demanda o si hay una oferta, es decir, si no va a estar interesados en acumular, sino en deshacerse de ellos. Entonces, ahí tenemos la ley de la oferta y la demanda. Después viene la ley de la causa y el efecto. ¿Cuál es la ley de la causa y el efecto? Esto, vean. Aquí está la herramienta. Esta. Este rango. Ok. Esta es la causa. Estamos hablando que este lateral tiene aproximadamente 308 días, ¿sí? Y la ley de la causa y el efecto dice que el efecto que vamos a tener por la causa de estar en este rango, en este periodo de acumulación, es equivalente la fuerza con la que rompería el movimiento es equivalente al tiempo que pasamos acumulando. Es decir, se espera que el siguiente movimiento saliendo de esta zona de acumulación o distribución sea un movimiento fuerte, abrupto. Y un movimiento que puede ser al alza del índice del dólar
o a la baja, tomando en cuenta que la proyección por esta formación que tenemos en el gráfico diario puede ser, si confirmamos que esto es un spring, perdón, si un spring, una manipulación por la parte de abajo en Wyckoff, sería una expansión, ¿sí? Es decir, el dólar se fortalecería. ¿Por qué bueno, y la tercera ley, antes de pasar y extender un poquito más, esfuerzo versus resultado. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta aquí? ¿Y a qué se refiere Wyckoff con esfuerzo y resultado? Wyckoff toma en cuenta dos cosas: el tiempo y el volumen. Y la estructura del precio en el tiempo y el volumen. ¿Qué es el volumen? ¿Por qué medimos el volumen? El volumen lo medimos porque es el interés real que hay atrás de los participantes en el mercado en que el precio se mueva, ¿sí? En que hace un momento yo les comentaba la diferencia que hay con los CFDs y, por ejemplo, con los futuros de la CME o de la ICE, porque son dos cosas diferentes. En el tema del mercado Forex, recuerden que este índice es un índice compuesto entre, obviamente, el dólar y las otras 6 divisas que les comentaba. En el mercado Forex, el volumen más que nada son ticks. Yo sé que no quiero entrar en detalles técnicos porque no los voy a fastidiar con eso y no quiero que al rato me venga algún experto en Forex y es que lo explicaste. Quiero que entiendas que lo voy a explicar de la manera más simple posible para que a ti, que me estás escuchando y que no tienes mucho conocimiento, no se te dificulte entenderlo. Supongamos que el volumen en este caso, en el tema de Forex y CFDs, se mide por ticks. O sea, cada vez que el precio sube un piquito y baja un piquito, un puntito, eso es un tick, ¿ok? Entonces, en el caso de los Forex, del CFD, que es un mercado no regulado, cada exchange tiene su propia data. Cada exchange tiene su propia data. Entonces, el volumen, entre comillas, se llama volumen de ticks, no de transacciones, no volumen real, no de cantidad de contratos, sino de ticks. Cada exchange tiene información diferente, entonces el volumen no es confiable en el tema de Forex. ¿Cómo solucionamos eso? Bueno, utilizando en todo caso este gráfico, que es el mismo gráfico, pero de la ICE US, que prácticamente es un exchange también de futuros, junto con la CME, por ejemplo, que manejamos en el SP500, ¿ok? Aquí sí hablamos de medir el volumen con contratos, ¿ok? Con interés real, donde operan las instituciones, ¿ok? ¿Por qué es importante esto y por qué hago la diferencia entre entre CFDs y futuros? Porque si tú estás iniciando en esto y quieres analizar el DXY también, por ejemplo, o el índice del dólar con la metodología Wyckoff, el volumen es importante y el volumen que tienes que fijar es en el de futuros, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Volviendo al tema de la tercera ley, que es esfuerzo y resultado, vamos a regresar al gráfico anterior porque aquí lo tengo ya marcado y en este no. Aquí, en este gráfico, nosotros vemos claramente que estamos en un rango, ¿ok? Y tenemos este rango de aquí arriba, esta base de aquí arriba, perdón, que ha funcionado como un soporte. Ustedes ya saben, yo utilizo la palabra soporte y resistencia como referencia, pero los que me siguen ese tiempo y han visto mis live o mis videos saben y a qué me refiero con la existencia de un soporte y una resistencia. Para mí, un soporte y una resistencia es como el gato de Schrödinger. Su existencia está limitada a que el precio reaccione en ellas. Suelen ser, yo las veo como líneas o como zonas más bien de alta probabilidad de reacción del precio, pero para simplificar eso, sobre todo con los más nuevos y no confundirlos y no entrar en tantos tecnicismos, voy a utilizar el término común, soportes y resistencias, pero ya saben que para mí la existencia de un soporte y una resistencia en el presente no podemos saberla y en el futuro tampoco. En el pasado sí. Aquí podemos ver que ya fue un soporte, aquí fue un soporte, aquí fue un soporte, aquí fue un soporte. ¿Sí? En el pasado lo vemos, pero aquí no. Y se los digo porque hay gente que dice, va a llegar al soporte porque el soporte es fuerte, porque vean cuánto ya reaccionó. Y el caso de estar operando algún par, voy a meter una venta aquí, mi stop loss aquí, voy a hacer esto aquí con mi take profit en la parte de abajo. Creo que hay mejores estrategias que pueden darte un win rate más elevado si les operamos de otra forma, ¿ok? Porque no siempre, dense cuenta, de repente tengo tantas cosas que quiero decir que me trago, pero bueno, dense cuenta que muchas veces les van a decir que los rendimientos pasados no garantizan
o la historia pasada no garantiza los rendimientos futuros. Claro, porque el precio no tiene que comportarse igual. El hecho de que aquí haya funcionado como un soporte, ahora lo ves, pero en su momento no tenía la garantía. Y si el precio llega aquí, es un precio, más bien es una zona de alta probabilidad donde tenemos que irnos a estructuras más internas, más pequeñas del gráfico, 4 horas, 1 hora, y ver la estructura interna del precio para saber cuál es la posible dirección que va a tomar. Pero no porque ahí haya un soporte que es fuerte, el precio tiene que forzosamente convertirse en soporte, porque después lo va a romper y ahora se va a convertir en resistencia, ¿no? Entonces, ojo con ese tipo de operativa. Pero bueno, tenemos el rango, el precio está en esa zona. Si ya sabemos que estamos en un rango y que tenemos estas líneas de soporte y resistencia en la parte superior y en la parte inferior, y ya estamos viendo que claramente hay una zona de acumulación Wyckoff y que si este es un spring y este movimiento que estamos teniendo aquí es el test, lo que nos faltaría ver aquí arriba más o menos es el SOS, que es una señal de fortaleza, un sign of strength, es una señal de fortaleza, es decir, el precio se posiciona por la parte superior, que esto nos pasó en Bitcoin en esta distribución que vimos última a los $60,000, cuando estábamos en torno a los 80, entre 80 y 90. Yo les hice un video y les dije, lo que tenemos que ver es que Bitcoin rompa esta zona de acumulación, se mantenga acá arriba, haga algo así y vaya para arriba. Si hace esto algo así y el volumen no lo acompaña o el precio entra al rango otra vez, se invalida el movimiento. ¿Y qué pasó? La manipulación. Y en lugar de ser una señal de fortaleza, es un UTAT. Por la parte de arriba se llama UTAT, of Stop Asset Distribution. Es decir, la manipulación que tenemos por la parte de arriba. ¿Y qué pasó? Pasó eso, se hizo el rompimiento, se hizo exactamente esta formación que yo les dije, pero en lugar de ir para arriba, lo invalidó yéndose para abajo. Y después de esto, ¿qué pasó? Para abajo y para abajo y para abajo y para abajo, hasta los $60,000. Pero bueno, aquí estamos exactamente igual. Entonces, a lo que voy es que el hecho de que tengamos un escenario y un panorama, el precio no está obligado a hacerlo. Por eso es importante que como analistas, como traders profesionales, como especuladores del mercado, tengamos la capacidad de tener escenarios A, B, C y entender muy bien. Yo siento que de repente me explayo mucho explicando las cosas, pero es que no quiero ser el clásico creador de contenido que nada más te dice esto va a subir y te deja con 30,000 dudas. O sea, aquí el método socrático, señores, cuestiónense todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí hay una falacia que se llama argumentum ad verecundiam, o de falsa autoridad, que a mí no me gustaría que ustedes estuvieran conmigo. Es decir, no me tienen que creer solamente porque parezco o aparento tener o tengo mucho conocimiento, ¿sí? Y este método, más bien esta falacia, argumento ad verecundiam, la falacia de falta de autoridad, o magister dixit, como le pasó a los alumnos de Platón. Mira, Platón era alumno de Sócrates. ¿Sí? Y la falacia ocurre porque los alumnos de Sócrates, los alumnos de Platón, perdón, dejaron de cuestionar a Platón. Decían que todo lo que pasaba era de confianza porque él lo decía. O más bien, todo lo que decía Platón, así sería. Magister dixit, el maestro ha dicho. Y no lo cuestionaban. Entonces ahí entramos en la falacia de que Platón, obviamente, cuestionaba todo. Perdón, Sócrates se cuestionaba todo. Platón como su alumno también. Y los alumnos de Platón caen en esta falacia. Señores, cuestiónense todo. Entonces, tenemos escenario A, tenemos escenario B y tenemos escenario C. Aquí en este escenario de alta probabilidad, que obviamente es el de más alta probabilidad, esperamos que el precio distribuya, más bien el índice distribuya hacia arriba, el gráfico se vaya hacia arriba. Si esto es un sprint en la parte de abajo, tendríamos que ver el SOS en la parte de aquí arriba, como se los acabo de comentar. Déjenme limpiar esto y déjenme bajarle un poquito a las revoluciones en la forma que estoy hablando, porque estoy viendo aquí en mi, este, en mi audio del OBS, donde grabo, que está muy saturado porque estoy hablando muy rápido y muy fuerte. Déjeme bajarle 3 revoluciones, que de repente me acelero por no querer hacer un video tan largo, pero hay tantas cosas que decir que son importantes. Entonces, si esto es un sprint, lo que estaríamos viendo sería el movimiento hacia arriba, aquí un SOS, y obviamente para confirmar este movimiento tenemos que ver una formación y subir y que el volumen los acompañe, regresando al tema del volumen, regresando al tema del esfuerzo versus resultado y por qué utilizar un gráfico de futuros en lugar de un gráfico de CFDs. Entonces, fíjense, si este movimiento que está así llega a esta zona de aquí, que ya vimos que es un soporte, y el volumen se dispara, pero el precio no lo rompe, ¿qué quiere decir? Que el interés real no está en que suba, el interés real está en que baje. Recuerden que cuando hablamos de volumen, hablamos de cantidad de transacciones, no de que
O sea, no hablamos de un volumen delta, donde nos muestra si hubo más compras o más ventas, es un volumen general, y lo que nos muestra es el interés que hay. Entonces, si el volumen se dispara y no rompemos ese nivel, el dólar va a seguir bajando, ¿sí? No se cumple la ley de Wyckoff para entender que eso hay un interés real de que para que el dólar se recupere, todavía no lo es. Pero si llegara a esa zona, la rompe con una buena barra de fortaleza y el volumen también se dispara, entonces entendemos que el interés sí es por romperlo. Y después del rompimiento tendremos que ver este SOS, que es donde más o menos consolida antes de buscar pues el movimiento final hacia el alza. Entonces, ya tenemos las tres leyes explicadas de Wyckoff y por qué nos interesa y más o menos el por qué creo que esta zona debería romper hasta arriba. Ahora les voy a explicar cuál es el escenario de por qué no. Primero hay que entender que tenemos una presión geopolítica, que los fundamentales que tenemos actualmente no son buenos y que el interés de Trump no es precisamente fortalecer el dólar, al menos no ahorita, no a corto plazo, ¿sí? Si yo abro el gráfico, déjenme volver a limpiar el gráfico, y lo vemos en macro, o sea, en una temporalidad mayor, déjenme quitar esta imagen y déjenme también quitar esto, vean esto, que normalmente el índice de dólar ustedes lo van a ver así, la mayor parte del tiempo anda en procesos laterales. Recuerden que el mercado, es que a mí no me enoja, pero digo, me saca de onda de ver que hay tantos creadores de contenido que dicen es que mi estrategia es muy buena, pero solamente funciona en mercados tendenciales. Que cualquier estrategia funciona en mercados tendenciales. Cuando aprendes Wyckoff, aprendes a operar en mercados laterales, que la mayor parte del tiempo el mercado está lateralizando porque las instituciones se mueven en laterales. Para eso está Wyckoff, para entender el interés institucional. Y ese pequeño rally que tenemos en tendencia alcista o bajista muy bien marcada es la participación pública, es donde el retail pierde dinero. ¿Por qué? Porque las instituciones ya acumularon laterales. Entonces el mercado normalmente se pasa en laterales. Y vean cómo lo hace. Lateral, movimiento. Lateral, movimiento muy fuerte. Lateral, perdón, lateral, manipulación, movimiento. Y aquí también, de nuevo, tenemos lateral, ¿sí? Movimiento. Entonces, el mercado la mayor parte del tiempo no es tendencial. Está, o al menos no una tendencia alcista o bajista, está lateralizando. Entonces, aquí, regresando a lo que nos interesa, este lateral, que si bien ahorita vemos de nuevo aquí, más o menos aquí, ¿sí? Vemos que tuvo la manipulación por arriba y distribuyó por la parte de abajo. Vean cómo en la formación que tenemos actual, esta parte de aquí arriba de este lateral donde salió, está funcionando, puede llegar a funcionar como un soporte, porque ya hablamos que entonces esta línea de acá, déjeme moverla, esta línea de acá se extiende todo esto, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que ver? Ya entendemos que esta zona es una zona de alta probabilidad y que sí tendríamos que ver un incremento de volumen interesante porque la fuerza que se necesita para romper este movimiento tiene mucho tiempo de antigüedad. Estamos en gráfico diario, cada vez es un día. ¿Sí? Estamos hablando que desde aquí hasta la actualidad son 1168 días, señores. ¿Sí? Estamos hablando de casi 4 años. Entonces, déjame voy a borrar esto. Para que el índice logre romper ese nivel, sí necesitamos ver un interés real con volumen y entender que puede entonces venir a buscar, niveles obviamente superiores, ¿no? Toda la parte aquí acumulada. Pero te digo, a nivel fundamental, a nivel técnico es una cosa, con Wyckoff estamos viendo una cosa, pero a nivel fundamental estamos viendo otra diferente. ¿Cuáles son los intereses a corto plazo que tiene Trump? Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. También ya tengo los dos escenarios. Obviamente me voy a ir con el escenario de Wyckoff. ¿Por qué? Porque yo creo que el análisis técnico, uno de sus pilares es que el precio lo descuenta todo. Y de que el precio se mueve en tendencias y de que la historia se repite. Esos son los tres, ahora sí que los tres pilares del análisis técnico. Entonces, si para mí el precio ya lo descuenta todo, me voy a ir como escenario principal el de Wyckoff. Nada más quiero que entiendan que atrás tenemos esa zona de alta probabilidad que podría presionar hacia abajo a nivel técnico el índice y además acompañado de los fundamentales macroeconómicos que tenemos actualmente. Entonces,
Vamos ahora bueno, ya entendimos por qué es importante el índice y cuál es el movimiento. Si el índice rompe para arriba, Bitcoin podría verse afectado porque el dólar se está fortaleciendo, ¿ok? Y si el índice rompe hacia abajo, pues Bitcoin podría verse beneficiado, al igual que otros activos, no por la fortaleza de Bitcoin, sino por la debilidad que tiene el dólar. Entonces, en situaciones actuales, lo que tendríamos que ver sería precisamente una debilidad del dólar para que le sea más fácil a estos activos que van contra el dólar, pues beneficiarse, ¿ok? Ahora, ya entendimos esto. Vamos al siguiente nivel, vamos a entender qué está pasando con la bolsa tradicional, porque lo que pasa con la bolsa tradicional va a pasar con Bitcoin. Y hay una relación o una correlación que muchos no quieren ver o que muchos no entienden, pero que es real. Y Bitcoin y otros activos de riesgo reciben esta liquidez después de que ya la bolsa tradicional tuvo un performance, porque la bolsa tradicional es un activo de renta variable, es un activo de riesgo, ¿sí? Lo que tú, o sea, se llama renta variable y renta fija. La renta fija, tú sabes, cuando tú ya vas al banco, compras CETES y dices, ¿sabes qué? Quiero invertir mi dinero en CETES. Y el banco te va a decir, ok, Mike, tú vas a recibir el 10% anual. Y no importa lo que pase, tú recibes el 10% anual y es una renta fija. La renta variable es que tú no sabes cuánto vas a recibir, varía. Entonces, aquí en el tema del SP500 es renta variable, no sabemos cuánto va a definir, dependemos de sus ciclos, de sus tendencias y demás. Entonces, vamos a ver el índice del SP500 para entender, permítame un segundito. Alexa y sus recordatorios oportunos. Gracias. Listo. No, hombre, de repente me sacan de quicio. ¿En qué me quedé? Ok, que vamos a ver el SP500. Ok, la relación que tiene el SP500 se la acabo de explicar. Es muy importante entender qué está pasando con el mercado tradicional, porque si el mercado tradicional se ve afectado, Bitcoin va a sufrir. Y tenemos que estar preparados para eso. No se me asusten, no estoy diciendo que eso va a pasar. Simplemente quiero que tengan objetividad y mostrarles escenarios. Vean, ¿qué estamos viendo? Efectivamente, vemos, ¿sí?, una tendencia alcista, ¿sí? Vemos máximos más altos y vemos mínimos más altos. DAO nos enseña que una tendencia es alcista cada vez que tenemos máximos crecientes y mínimos crecientes. Y una tendencia es bajista cuando tenemos máximos decrecientes y mínimos decrecientes, es decir, altos más altos, bajos más altos, altos más bajos y bajos más bajos. Y aquí tenemos una estructura alcista, pero no hay que ser muy observador ni tener grandes conocimientos técnicos para ver un agotamiento. O no me digan que ustedes no lo ven. ¿Sí? Vean la curva. Curva, 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 curva. Y aquí, vean este movimiento de acá. Este movimiento está limitando, déjenme limpiar un poco más gráfico. Este movimiento de acá y de acá. ¿Sí? Vean cómo le ha costado trabajo y prácticamente está la parte de arriba plana. ¿Ok? Entonces, no, o sea, no estoy diciendo que vaya a caer la bolsa. Estoy diciendo que va a haber una pausa en la subida. Aquí, a partir de este momento, las posibilidades más fuertes son dos. O lateral o retroceso. Son dos. El lateral, zona de acumulación, les puede servir para recuperar fortaleza y seguir viendo al índice subir, viendo al SP500 subir. Pero tomen en cuenta esto. Vean, vámonos al pasado. El pasado nos ayuda muy bien a entender el presente. Si bien no es garantía, nos da una pauta muy clara. Tenemos fortaleza, ¿ok? Y vean cómo retroceso, retroceso, y a pasar de aquí como que... y llegamos a esta zona. ¿Y qué empieza a hacer? A ponerse plana la parte de arriba otra vez. Pero además, observemos el RSI. Este indicador, mucha gente nada más lo utiliza porque yo entiendo que la mayoría de los creadores de contenido te lo enseñan a trabajar así. Zona de sobreventa, vende, zona de sobrecompra, compra. Pero el RSI
es el índice de fuerza relativa. Nos ayuda a entender realmente la fuerza que lleva el movimiento principal. Entonces, en este caso, arriba del 50%, de 50 puntos, perdón, entre 50 y 80 y 70 puntos, vemos una fortaleza. Entonces, vemos este primer tramo de cómo se está extendiendo el precio y veamos cómo el RSI está sobre los 50 puntos, está sobre esta mitad, son los 50 puntos, aquí está, los 50 puntos en esta área, véanlo, 50 puntos, y llega hasta la parte de arriba que son los 70 puntos, aquí está en esta área, 70 puntos, ¿sí? Entonces, veamos cómo en esta primera mitad, en este primer movimiento de acá, ¿sí? Se mantiene el RSI por la parte superior, después viene el retroceso, ¿sí? Cae por la parte de baja, recupera el RSI por la parte superior, aunque el precio sigue inferior, porque cuando cruzó el RSI estaba aquí el precio, pero se mantiene por la parte superior y el precio sigue subiendo. Vuelve a retroceder, volvemos a entrar por la parte baja, vuelve a salir hacia arriba el precio, pero vean que ahora el RSI cada vez, no sé si lo están viendo, pero así lo pueden ver a lo mejor. Déjenme poner otro color para que lo vean. Amarillo. Y nivel 4, amarillo pocho, para que lo puedan ver. Vean cómo el RSI cada vez le está costando más trabajo mantenerse por arriba, además de que hay una divergencia. El precio está subiendo, pero el RSI está bajando. Inclusive aquí, ¿a dónde quedó mi? Aquí está. Inclusive aquí, ¿sí? El RSI ni siquiera salió a zonas de sobreventa. Se quedó en torno a los 70 puntos, 69, 70 puntos. Y el precio está subiendo. Y aquí tuvimos esta pausa. Y después de la pausa, pácatelas. Una caída de un, dame un segundito, de un 22%, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa después de esta caída? Vamos a analizarlo, que es donde estamos actualmente. Ok, actualmente, déjame limpiar el RSI también. Ok, ahora, este último tramo, aquí estamos, ¿ok? Este último tramo inició en abril del 2025, ¿ok? Vean cómo cae, se recupera, pero a partir de aquí, y esa tendencia que va bien y que el RSI está por la parte de arriba, vean cómo en esta parte donde vemos claramente un agotamiento de la fuerza de la tendencia, el RSI empieza a estar ahora más por la parte de abajo. Mientras se mantenga por arriba y entrando y saliendo no hay ningún problema, pero ahora el RSI, vean, el declive de nuevo. El declive, el precio subiendo, pero ahora la parte de abajo empieza a ser más presente. ¿Sí? Y si somos analistas y vemos en la parte de atrás, vemos cómo o qué es lo que pasa cada vez que el RSI empieza a estar de los 50 puntos a los 30 puntos. Vean cómo el precio cae. Y el RSI no te dice la dirección, o sea, no tiene nada que ver. Podemos tener una tendencia alcista y el RSI está por la parte de baja, sobre todo en temporalidades menores. Ahorita llego a esa parte igual. Pero lo que voy es que me está mostrando claramente que el interés ahora es porque vayamos a estar por la parte de abajo o tengamos un retroceso, porque el RSI ahora la mayor cantidad de veces está por la parte baja y por la parte alta nada más entra y sale. ¿Ven la diferencia? Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando en la actualidad? Estamos llegando a algo similar. Estamos llegando a una zona, déjame de nuevo copiar. Estamos llegando de nuevo a una zona donde el RSI está entrando entre los 50 y 70 puntos más veces a partir de aquí que lo que está arriba y en una zona en la que se ha aplanado. Entonces, aquí la posibilidad ahora en este momento son dos, lateral como principal, lateral o retroceso. No digo que se vaya a ir a cero, estoy diciendo que a lo mejor el primer nivel que tiene que venir a visitar técnicamente hablando es este. ¿Sí? Inclusive este nivel en el que está actualmente técnico, que ahí tiene que reaccionar, sino que si lo rompe nos iremos para abajo, es este. ¿Por qué? Porque tenemos una zona de alta probabilidad aquí, bien marcada. ¿Ok? Entonces, si esto pasa ahorita en las condiciones que tenemos con Bitcoin, hablaríamos de un retroceso más profundo de los $60,000 donde ya llegamos. ¿Ok? Entonces quiero que lo tengan presente, porque vuelvo a lo mismo, la cantidad de información que hay afuera, señores, es mucha. Y no de repente me enferma ver a gente, y digo me enferma más que nada porque yo sé que mucha gente llega a perder dinero por culpa de estos gurús, porque no
fomean a la gente, le meten FOMO, le meten esa y te llegan diciendo que todo es una manipulación, que la liquidez está entrando, que no hay manera de dejar bajista al mercado, pero el precio y el gráfico nos están mostrando otra cosa. Entonces, por favor, traders, siempre les digo, y hoy se lo vuelvo a repetir, nada más tomen todo, incluyendo lo mío, como una opinión. Yo aquí lo que quiero dar tanta explicación y alargarme tanto con las explicaciones es que ustedes entiendan para tener un criterio propio. Y ustedes decir, ah, mira, por mi criterio, con lo que he aprendido, con los videos revueltos de Mike y toda la porquería que dice y todo lo que se extiende y lo rápido que habla, bueno, aquí estoy viendo que mi criterio es que voy a operar con cautela. ¿Sí? Eso es lo que quiero. Entonces, ahorita, señores, si va a entrar del presidente de la Fed, despiden ahorita a Powell, si está entrando liquidez, lo que tú escuches, ¿se ve en el gráfico? No. Entonces, dale ahí, no se fomeen. Gráfico, gráfico, tiene que verse aquí. Hay que buscar confirmaciones aquí. Cuando aquí la dé, entonces sí está bien. Todo lo demás, nada más tómelo un como un comentario. Entonces, si efectivamente tenemos una tendencia alcista, claro que la tenemos, no hay manera de dejarlos como bajistas. Hay una tendencia alcista, pero hay una tendencia que muestra agotamiento. Y a partir de aquí es más probable que tengamos un lateral para acumular un esquema Wyckoff y continuar una tendencia alcista, o tengamos un pequeño retroceso. Como objetivo a primer nivel sería pues más o menos a este nivel técnico, ¿sí? Técnico. Y es que lo llegamos a tener. Quiero que nada más lo tomen en cuenta antes de estar. Y es que ya llegó Bitcoin, y es que es el fondo, y es que voy a comprar porque es la capitulación, porque ya vi que fulanito de tal lleva diciendo meses que es la capitulación, y llegan diciendo meses que es la capitulación desde octubre, ¿eh? Que nosotros en octubre, ojo, comentario aparte, nosotros esto que pasó en Bitcoin lo tengo públicamente documentado desde septiembre. Yo en junio, julio, agosto y septiembre estuve haciendo mis proyecciones para el ciclo de Bitcoin. Y mis proyecciones decían que iban a acabar en torno a los 125,000 y $130,000 en octubre. Y lo tengo público en mi X, en mi Twitter personal. Si quieren ahorita lo vemos, pero a lo que voy es que no porque sea un chingón, no porque Mike sea bueno, porque Mike repite estrategias como Wyckoff, como DAO, como sí, estrategias que han mostrado su efectividad en el tiempo y que además son estrategias con las que se mueven los activos, se mueven la bolsa. Entonces, no es que yo sea bueno, es que yo únicamente implemento la estrategia que alguien más hizo, que ellos son buenos, ¿sí? Entonces, con esa misma estrategia con la que logramos llegar al máximo de Bitcoin y ver dónde era el tope de Bitcoin, con esa misma estrategia estoy viendo que aquí, ahorita en este momento, es lateral o bajista. Tenemos que ver qué pasa. No se compren el que es alcista todavía y que se estén fomeando para entrar a comprar cositas. Vemos, sí, una tendencia alcista, pero una tendencia agotada. Véanlo más gráficamente, vean esto. Déjame agregar, por ejemplo, esta chica de acá. Aquí van a ver unas porquerías que estoy haciendo pruebas. Déjenme eliminarlas para que no se me confundan. ¿Sí? Pero ¿qué tengo? Tengo una media móvil de 55 periodos y una media móvil de 21 periodos. Esto lo tengo así porque principalmente utilizo estrategia en Bitcoin. Pero en el gráfico tradicional, yo recomendaría que pongan la media de 20, la EMA de 20 y la EMA de 50 periodos. Ya saben que para mí la EMA de 20 o EMA de 21 en este caso representa el momentum, la fortaleza de la tendencia principal, y la EMA de 50 representa un nivel de soporte o resistencia dinámico. Recuerden que la EMA es la representación del precio de manera suavizada, entre comillas, ¿ok? Entonces, vean cómo aquí, en una tendencia alcista saludable, hay un espacio considerable entre las dos EMAs, ¿sí? ¿Por qué? Porque el momentum es fuerte, ¿sí? Si bien aquí tuvimos retrocesos, vean con qué facilidad lo recuperamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tendencia es fuerte, hay un buen espacio de separación, el momentum es fuerte, ¿ok? A diferencia de esto, vean cómo aquí se empieza a estrechar, 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 y vean cómo aquí se está estrechando todavía más. ¿Sí ven? Ya vemos lo mismo que el precio, pero suavizado a través de las EMAs, ¿sí? O sea, estamos viendo una tendencia agotada. Ahora veamos el MACD. Vean cómo el MACD está tirando a la baja, ¿sí?
y que estos vallecitos rojos o verdes únicamente representan estas fluctuaciones de pequeños rebotes, pero esta línea de MACD y señal es la que nos está mostrando la dirección de la, o del precio más bien, la reacción que tiene el precio. Y recuerden que el orden es este, es un indicador lagueado. Todos los indicadores o la mayoría de ellos son lagueados. ¿Qué quiere decir? Que primero reacciona el precio, el indicador interpreta esa reacción al cierre del precio, al cierre de la vela diaria, 4 horas, 1 hora, el periodo en que estén, y se pinta en el gráfico. Entonces, ustedes no pueden decir que porque aquí hay un vallecito y porque hubo un cruce, aquí esto va para arriba. No, porque si el precio hace así, esto les va a ser así. ¿Sí? Por eso las estrategias basadas de forma mecánica en indicadores no me gustan. La acción del precio, no digo que no sean buenas, estoy diciendo que no me gustan porque, sobre todo cuando la gente no las explica bien a su comunidad, porque si tú entendieras que primero es el order book es el precio y del precio vienen los indicadores, no hay problema. Y ya tendrías un criterio propio de entender una estrategia. Hay estrategias que por su naturaleza que tienen un win rate asociado, tú puedes repetir como robotito de mecánicamente sin saber nada de análisis técnico y te van a funcionar y te van a ser rentables. Pero no tienes un criterio propio ni tienes la capacidad de aumentar o mejorar esa estrategia operando a favor de la tendencia a lo mejor. ¿Sí? Entonces, por eso digo que basadas en únicamente indicadores sin saber análisis técnico o sin saber el contexto general del mercado, únicamente estás operándola así, pero podrías sacarle mejor provecho si combinas todo junto. Pero bueno, entonces, de nuevo vemos una estrategia, perdón, una tendencia agotada. Ya lo vimos con el precio, ya lo vimos con las medias móviles, ya lo vimos con el RSI, ya lo vimos con el MACD. ¿Qué más quieren? La tendencia está agotando. Entonces, ¿va a caer Mike? De nuevo se lo repito, yo digo que va a caer, digo que va a parar de subir, como ya lo está haciendo. Fácil verlo ahora. Tenemos un lateral. A partir de este aquí, es rango caída. Vamos a dejar que el tiempo pase, que veamos la estructura interna en temporales menores a lo mejor, vemos una zona de acumulación y vamos viendo si ese momentum regresa. Pero a partir de aquí, lo más probable es un lateral y después una caída a estos niveles. Y después de ahí, llegando ahí, si es que llegamos, ya hablamos, ya sea que lo invalide rompiendo por la parte de superior, hablamos, o que llegue a estos niveles, hablamos. Pero mientras eso no pase, no hay nada más que ver, no hay nada más que preocuparse, estamos en una zona de rango o caída. Así está el SP 500. Lo mismo pasa con el Nasdaq, tenemos ahorita el, bueno, es que también vemos que la mayoría de las grandes empresas que dominan estos índices, o mayor porcentaje de estos índices, se está viendo afectada. Vemos a Microsoft retrocediendo un 12%. Otro tema, no quiero entrar ahorita a aburrirlos más con ese tema, pero bueno, vamos ahora a ver Bitcoin y vamos a entender por qué relaciono mucho esto con el DXY, con el SP 500 y ahora vamos a verlo en Bitcoin. Y en Bitcoin sí vamos a hacer un deep dive. Vamos a tardar un poquito más que esto, pero vale la pena. Véanlo. Yo veo que mis videos muy cortos se dan muy bien y videos largos veo como la gente, el que se queda al final es el que aprende. Es el que le saca provecho a las cosas. Porque si yo quisiera nada más decirles, ponerles una flecha, o sea, yo les puedo hacer esto así. Yo agarro y les digo, así. Y listo. Y me voy y ya te hice un video de 5 minutos. Pero ¿qué valor tiene para ustedes una mugre flecha en el gráfico si no entienden lo que están haciendo? Si yo quisiera operar sin entender, oye, yo me voy a trading algorítmico, pongo un bot a operar una estrategia, listo. Pero aquí, atrás de este video, también hay personas. Están ustedes, tienen que entender, tienen que armarse un criterio propio. Entonces, por eso me tomo el tiempo de explicarlos, pero sí veo que al final de mis videos, la curva de atención va disminuyendo. ¿Voy a dejar de hacer videos largos? No, porque ese pequeño porcentaje que se queda hasta el final vale la pena. Entonces, lo voy a seguir haciendo por ellos. Ahora vamos a ver Bitcoin. Bitcoin, 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 Bitcoin. Vamos a ver este gráfico principal. Este gráfico lo compartí en la comunidad, déjenme limpiar. Este gráfico lo compartí en la comunidad y les expliqué y ahora les voy a dar el contexto. De hecho, ahorita lo modifiqué, no lo he modificado en la comunidad. Después de este video me comprometo a modificarlo, pero aquí voy a explicar el por qué. Este gráfico es el gráfico de Bitcoin en diario, ¿ok? Este gráfico, déjeme agarrar otra vez bueno, con este.
para que sea más fácil y yo no esté rayando tanto el gráfico, ¿ok? ¿Qué tenemos en la parte superior? A partir de esta franca, de este recuadro rojo-naranja, para arriba, ¿ok? Yo les comentaba que este es el heat map del recovery que podría llegar a tener Bitcoin. ¿Por qué digo el podría? Porque al final había tanto food, tanto FOMO que yo les dije que si realmente las cosas son como están circulando en internet, en noticias, en Twitter, con otros canales de contenido, es como dicen, que es una recapitulación del precio, que es fuerte, que la liquidez está bien, deberíamos tener una recuperación en V. Y el tiempo para tener esa recuperación en V se está agotando. Entonces, si teníamos una recuperación en V, Bitcoin no la tenía fácil. Tenía que primero llegar a estos niveles en torno a los 75, 74 y $87,000 como primer objetivo, y de ahí pasar a la zona naranja, y de ahí llegar a la zona verde, y de ahí llegar a esta zona mucho más clara. O sea, la recuperación que tendría Bitcoin en V para alcanzar un máximo histórico o al menos llegar a hacer máximos iguales, como tuvimos aquí, era difícil. Y que el factor tiempo es importante, porque vean aquí, tuvimos esta caída, este lateral y después otra caída. Si aquí hubiéramos tenido la caída y una recuperación en V, otro gallo sería. Ahí te digo, el ciclo de Bitcoin se rompió, el ciclo de lo que tú quieras, ahí se vería otra cosa, ¿ok? Pero no fue así. Inclusive en mis videos, en mis live, en los videos de actualización que tengo en el canal, por eso es importante que no se los pierdan, yo les puse esta imagen así, señores. Y se las puse cuando estábamos aquí. Cuando estábamos aquí. Y ahí está pasando. De nuevo, no es porque Mike sea bueno, es porque Mike lo único que hace es entender y aplicar una metodología que grandes mentes desarrollaron, tan simple como eso. Entonces, déjame de nuevo borrar y volver a ponerme mi línea, que creo que es más óptima que está rayando el gráfico. Entonces, tenemos este movimiento. Aquí, ¿qué está pasando? Para empezar, digo, ahorita voy a profundizar más en esto. Bueno, tengo otro gráfico para eso. Vamos a terminar la explicación de esto, porque de repente igual sí, como que me prolongo un poquito con las cosas. Pero bueno. Entonces, si tuviéramos una recuperación en V, aquí deberíamos tenerla y son los niveles de dificultad. Mientras más vaya pasando la zona de la recuperación de Bitcoin, más fácil la tendríamos. Y el nivel clave sería a partir de aquí, es decir, a partir de los $99,000 hasta los 112,000, que está compuesto a nivel estructural interno de este máximo de acá. ¿Sí? Tenemos fractal arriba, fractal abajo, fractal máximo, fractal mínimo, y una ruptura interna de este movimiento completo superando este máximo ya indicaría un posible cambio de estructura aquí, al menos hasta el máximo anterior. ¿Sí? Entonces, l por eso tengo esa escalera de colores, donde mientras más abajo esté, más difícil es recuperarse. ¿Por qué? Porque tenemos este nivel de resistencia de gran importancia. Vean cómo funciona aquí, vean cómo funciona acá atrás en el pasado. Es un nivel de soporte y resistencia de gran importancia. Recuerden, ya les expliqué cómo en mi mente trabajo el tema de soporte y resistencia y cómo aquí lo interpreto. Y tenemos, por ejemplo, el punto de control aquí de esta escala de esta herramienta de volumen. Tenemos el punto de control aquí. Entonces, tenemos zonas muy importantes donde el precio tendría que regresar y hacer un gran esfuerzo para romper estas zonas. Y solamente rompiendo estas zonas podríamos pensar una recuperación. Mientras Bitcoin no saliera de estas zonas, no podemos pensar en una recuperación y mucho menos en V. El tiempo para hacer esa recuperación en V está terminando y le quedan muy poquitos días. Entonces, ahora, de esta línea gris de resistencia o soporte de gran importancia para abajo. Ok, para mí son zonas de compra. Ok, ojo, tomen en cuenta el tema del factor tiempo. Ahorita vamos a ver en eso, pero son zonas de compra. Ahora, yo mis zonas de compra no estoy diciendo que vaya a comprar todo de golpe aquí. Ojo, y además compra acumulación. Yo, Mike, no tú, yo no te voy a decir que sé con tu plata. Yo, Mike, para mí son zonas de compra y acumulación. Acumulación. Ustedes saben que mi filosofía con Bitcoin es que mi vida la quiero vivir en satoshis. Yo acumulo Bitcoin, no me importa si Bitcoin está en $20,000 o en 100,000, yo acumulo Bitcoin. Yo sigo teniendo un ejemplo, un Bitcoin.
Si el Bitcoin vale 100,000 o vale 20,000, a mí no me interesa, yo tengo un Bitcoin, ¿sí? Eso es mi interés. Con ese Bitcoin más adelante, cuando ya tengamos ahorita, ya sabemos todo lo que podemos hacer con el Lightning y demás, ¿no? Pero la integración cuando esté mucho más extendida, yo voy a pagar con satoshis mi vida. Entonces, esa es la filosofía que yo tengo con Bitcoin y por eso acumulo Bitcoin. Por eso, ¿y por qué no vendiste en octubre? Tú sabías que iba a caer porque lo que acumulo no lo vendo. Para eso tengo mi estrategia de trading en spot que sí moví, pero para acumular yo no vendo, yo acumulo. Yo no compro terrenos, yo no compro casas, yo no compro real estate, yo compro Bitcoin. Bien o mal, sí, tengo otras cosas fuera de cripto, sí, pero en este momento me interesa acumular Bitcoin. Entonces, para mí son zonas de compra. Ahora, aquí viene otro tema y otros posibles escenarios diferentes que podemos llegar a tener. Tenemos escenario A, escenario B, como le decía. Y en el dilema de que si estamos en un bear market, o que es un retroceso profundo, o que si el ciclo se rompió, o el ciclo continúa, y todo eso son bullshit, ¿sí? Sáquenselo de la cabeza, son basura. Eso sí quita, sí te satura el cerebro de basura. Aquí, vean, vamos a hacer un poquito más gráfico el precio. Para mí son zonas de compra. Yo les dije que yo tengo una estrategia, ya se las comenté. De hecho, voy a continuar con la serie, es que también en lo que tengo que continuar, después les digo, pero tengo que continuar con la serie de videos. Yo tengo una estrategia 10, 20, 30 y 40, ¿sí? Donde mientras más bajo esté el precio, más alto es el porcentaje de lo que le voy a destinar a comprar, ¿sí? Porque si tú sumas esto, tienes 40 más 30, 70 más 20, 90 y más 10, 100, el 100%. Entonces, si cae un ejemplo, si cae aquí Bitcoin, se activa un 10. Si cae aquí Bitcoin, se activa un 20. Si cae aquí Bitcoin, que esta es la zona de más alta probabilidad. Ojo, ahorita voy por eso. Ahorita les explico por qué. Se activa un 30 y se queda aquí Bitcoin un 40. Oye, ¿por qué pones el 40 acá si la de más alta probabilidad es esta? ¿Por qué no lo haces al revés? Porque mi estrategia funciona así. Y si no llega a 40, me quedo con liquidez. Pero pierdes, no, lo meto en un exchange a producir un poco más de plata en intereses. Ya, hay varias formas de capitalizar, de poner a trabajar esa liquidez que te quedó y poner a trabajar tus Bitcoin que tienes también en spot o en acumulación. También los puedes poner a trabajar, pero también eso lo vamos a ver más adelante en otros videos para no extenderme más o no confundirlos más. Déjame limpiar de nuevo el gráfico. Ok, entonces, para mí son zonas de acumulación y ya les expliqué el por qué y el cómo voy a estar haciendo yo estas compras. Ahora, ¿por qué tengo diferentes colores aquí? Porque si bien Bitcoin puede llegar a estos niveles, lo más probable, las posibilidades más altas es que se mantengan en torno a los 52,500 y $31,000. ¿Por qué? Bueno, para responder ese por qué, tenemos que ver otro gráfico, igual de Bitcoin, pero vamos a ver este gráfico. Este gráfico es el gráfico de la ciclicidad de Bitcoin, ¿ok? Y yo lo tengo público en mi Twitter, donde vimos paso por paso, inclusive esto, yo me acuerdo que empecé a publicar porque no, yo hacía mis análisis, los tenía yo privados, pero cuando lo empecé a publicar en X, fue a partir de aquí. Y, y tuvimos este movimiento al pie de la letra. Marcábamos la zona y quirúrgicamente el precio llegaba allá. Y marcamos otra zona y quirúrgicamente llegaba el precio allá. Entonces íbamos paso por paso. Sabían cuál era mi predicción, se decía a largo plazo, pero yo siempre les había dicho que a mí me gusta ir paso por paso y en este proceso lo confirmamos. Ahora, este gráfico me sirve para entender el ciclo de Bitcoin. Por un lado, la gente dice, es que no puedes llamar ciclo a alguien que nada más tiene tantas, cuatro veces ha repetido el ciclo. Lo entiendo y tienen toda la razón. Pero con los datos que tenemos, hacemos lo que podemos. Y los datos que tenemos al día de hoy es un ciclo de 4 años, aproximadamente. Que no es ciclo de Bitcoin, que es ciclo de la bolsa, que es más, ni siquiera son 4 años, son 210,000 bloques que dura el halving, que aproximadamente dura 4 años. Pero la gente, muchos lo entienden y muchos de lo que lo explican tampoco. Y ahí está, cabrón, porque a lo mejor tú como un usuario tradicional que ves esto como algo adicional, no tengas la necesidad de entenderlo al 100, sí comprenderlo porque tienes que saber claramente en qué estás invirtiendo tu plata, pero no entenderlo a nivel tan geek como yo, a nivel tan profundo como otras personas que nos interesa el ecosistema. Pero la gente que lo explica sí debería entenderlo. Entonces aquí el tema no son por 4, no es por años, es por bloques, ¿ok?
Entonces, ya sabemos que durante el halving es el evento donde se les, ¿cómo decirle? La recompensa que reciben los mineros se reduce a la mitad. La recompensa por minar un bloque, ¿sí? La recompensa por minar un bloque o un nuevo bloque más bien, se reduce a la mitad, ¿ok? Cada 4 años. Y por ende, al reducirse a la mitad, la única manera en que existan bitcoins en el mundo es que un minero las mine. Entonces, y que obviamente ese minero que mina este nuevo bloque recibe en bitcoin su pago y recibe la mitad. Eso quiere decir que la cantidad de bitcoin disponible es la mitad cada 4 años, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cada 4 años? Después del halving, entre el año 1 y el año 2, ¿qué vemos? Vamos al segundo halving. ¿Qué vemos? Vemos que tuvimos aquí. Vemos que tuvimos este gran movimiento, ¿sí? Donde entre el año 1 y el año 2, que es esta línea de acá, naranja, año 1 y año 2, ¿sí? ¿Sí? Tuvimos más o menos a la mitad en 143 días, así, 143 días, el pico máximo del mercado. Y después, para abajo, y para abajo, para abajo, y para abajo. ¿Cuánto? Un 85%. Bitcoin pasó de los 19.900, $20,000 a los $2,900. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Bueno, alcanzamos el mínimo del mercado 180 días después del año 2. A partir del año 2, 180 días. Después de 180 días, Bitcoin empieza a recuperarse. O sea, inicio del bull market pasa de un bear market, sí, del inicio del mercado bajista, perdón, tuvimos un mercado alcista, llega a su cúspide, llega a su pico, empieza un retroceso, que es el mercado bajista, después inicia una zona de acumulación y después de la zona de acumulación, en el rompimiento de esa zona, empieza el inicio del mercado alcista de nuevo. Y tenemos año 3, después cae el tercer halving en el año 4 aproximadamente. Recuerden que son 210,000 bloques minados, no exactamente 4 años, 210,000 bloques minados, que aproximadamente toma 4 años. Y después el impulso, ¿dónde? Cuando entre el año 1 y el año 2, aquí está de nuevo, año 1, año 2, alcanzamos de nuevo el máximo del mercado, 170 días después. Aquí lo tuvimos 143, aquí 170 días después, el pico del mercado, y después para abajo, y para abajo, y para abajo. ¿Cuánto? 77, 78%. Bitcoin pasó de costar $69,000 a costar 15,600. ¿Sí? Y después tenemos el año 3, la zona de acumulación, que más o menos es un año, 2 años. Entre el inicio del bear market y el piso, se puede llevar hasta 2 años. ¿Ok? Un año en promedio, año y medio. Ok. Una zona de acumulación. Después de la zona de acumulación, tenemos otra vez el cuarto halving. Y el cuarto halving, que es este que estamos ocurriendo, ¿sí? A partir de aquí, tenemos año 1 y año 2. ¿Dónde estamos actualmente? Año 1 y año 2. ¿Dónde se marcó el pico? 171 días después, el pico de mercado. El pico aquí fue en el año, perdón, en el halving 2 fue en diciembre, el pico aquí fue en noviembre y el pico aquí fue en octubre. Y fue magia, no, fue simplemente ver lo que hizo Bitcoin. Y la gente te dice, es que el ciclo de Bitcoin se rompió. Ajá, ¿dónde se ha roto? Y es que la gente es más difícil aceptar que estás equivocado. O sea, ¿sí me explico? La mayoría de nosotros somos traders. El equivocarse es parte de nuestra naturaleza. Porque si le acertáramos, todas seríamos ultra mega millonarios y no lo somos. Tenemos estrategias que tienen un win rate, ganamos y perdemos y a la larga somos rentables por la naturaleza de la estrategia. Pero coño, el equivocarse es normal. El equivocarse es totalmente normal. Cuando uno es analista, nos equivocamos. De repente gente me dice, es que ya cambiaste tu expectativa. Hace 2 meses decías que el mercado era alcista. Pues claro, hace 2 meses el mercado era alcista. Ahorita es bajista porque el precio indica eso. Es que está... No, o sea, esa gente no sabe de análisis técnico. No lo entiende.
tú tienes que cambiar tu perspectiva, tienes que tener la habilidad de cambiar tu perspectiva. Si el mercado te está indicando lo contrario, pues adelante, cambia tu perspectiva. Pero el mantenerte formado o necio en que es alcista, que el ciclo se ha roto, que no sé qué, vean, tenemos una caída actual de que un 40%. De octubre a la fecha tenemos octubre 51% hasta los $60,000. Y cuando caiga Bitcoin a 30,000 y después rebote, te van a decir, ves, te dije que era alcista. Pero ya te hicieron convertir un retroceso de un 70 o un 80%. Entonces, hasta ahorita, la única evidencia que tenemos es que el ciclo continúa. Si se ha roto o no, o sea, lo que sabemos es que se llegaron entre el primer y segundo año, 170 días, pico de mercados, diciembre, noviembre, octubre y para abajo. ¿Hasta cuándo? Y aquí viene el por qué les comentaba que este gráfico y estas zonas tienen relación con esta. ¿Por qué? Porque el mínimo que por tiempo y por retroceso, aproximadamente estaremos cayendo en torno a un 70%, algo así como en $37,000, ¿ok? Y por tiempo todavía nos falta 180 días aproximadamente, es decir, entre finales de noviembre, perdón, de septiembre y principios de octubre, empezar a alcanzar el piso realmente, ¿ok? Y de ahí empezar a ver una zona de acumulación y demás, ¿sí? Lo que ya sabemos que va a pasar para el siguiente ciclo. Que Bitcoin llega aquí y ya no llega a los 180 días y a partir de aquí mañana sube. Ahí se rompió el ciclo. Ok, se rompió el ciclo. Ahí sí, ahí tenemos evidencia. Pero hasta ahorita, este momento, el ciclo se mantiene intacto. Cumplió, Bitcoin llegó, fue octubre y nos fuimos para abajo. Entonces, por eso les comento que no es importante, que también es importante no comprar toda la plata. Y es que ya cayó, es que se me va, porque me están diciendo que es la liquidez, está entrando, y me están diciendo es que es la recapitulación, y porque están diciendo que los 80,000 en el pico, y porque dijeron que los 90,000, que los 100,000, que los 80 y que los 60,000 son el piso. El mercado necesita dos cosas. Si bien necesita estructura del precio, también necesita tiempo. Tiempo, porque para que un activo suba tiene que haber interés. Y tiene que haber zonas donde los grandes, así que el Composite Man, Wyckoff, donde los grandes jugadores, los big boys, los players, acumulan. Y eso toma tiempo. Por eso existen los rangos. ¿Sí? Entonces, a nivel de precio y de tiempo, todavía nos falta una caída. Yo no estoy diciendo que va a caer, estoy diciendo que la mayor probabilidad, basado en esto que les acabo de mostrar, es que el precio caiga todavía un poco más. ¿Ok? Que si no cae y ya sube y se recupera y hacemos otro máximo igual o máximo, está bien. El ciclo se rompió, pero yo tengo que basarme en lo que estoy viendo en este gráfico. No en supuestos, no en que creo o en la creencia de alguien más, en lo que yo veo en el gráfico. Recuerden las bases del análisis técnico. El precio lo descuenta todo. El precio se mueve en tendencias. El ciclo se repite. ¿Sí? Entonces, si soy analista técnico, voy a sujetarme a las bases del análisis técnico. Ahora, ¿por qué además a nivel técnico creo que falta otra caída? Para eso tenemos que ver otro gráfico, también de Bitcoin, pero bueno, vamos a verlo. Aquí está. Ahora, esto. Aquí, por ejemplo, ¿qué estamos viendo? Aquí estamos viendo un retroceso, lo mismo que estamos viendo acá, que estaba en gráfico diario también, así, más chiquito. Tenemos este movimiento, este movimiento, este movimiento. Ok. Este movimiento, como se conoce, después, vamos a revisar el gráfico de acá, después de tener una serie de impulsos, alcista, por impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, ¿ok? Después de tener una serie de 5 impulsos, ¿sí? DAO nos comenta que mientras tengamos máximos crecientes y mínimos crecientes, estamos en una tendencia alcista. Cuando tengamos máximos decrecientes y mínimos decrecientes, aquí se rompió, tenemos una tendencia bajista, ¿ok? ¿Cómo estamos? Máximo, 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 mínimo creciente, mínimo creciente, mínimo creciente, pero además con trabajo, porque vean la diferencia. Vean este mínimo, vean este mínimo y vean luego este mínimo. Más plano, no fue aquí arriba. Si hubiera sido acá, otro gallo no estaría cantando ahorita, fue acá. Por eso les comentaba yo la importancia de respetar ese nivel y la confirmación del bajista aquí. ¿Sí?
Ahorita lo vamos a ver en mi X para que vean que no estoy cuenteando. Es importante que entiendan que hablamos aquí con la verdad y además con los fundamentos necesarios, ¿ok? Entonces, después de una serie de impulsos, perdón, ya borré esto. Después de una serie de impulsos, viene una corrección en ondas. Bueno, esto nos comenta Dow. Ahora, Elliot nos enseña que tenemos 3 ondas impulsivas y 2 correctivas, y después de una hora de un ciclo mayor, viene una corrección ABC, ¿ok? Que tienen su propia estructura y sus propias reglas, independientemente de este impulso. Y este retroceso que corresponde, que inclusive puede corresponder a un movimiento mayor así, impulso, retroceso, impulso, ¿sí? Ahí hablamos de temas de fractalidad del mercado. Viene este retroceso ABC. Yo por eso les decía, ABC, esto va a caer con esta forma y va a caer así. ¿Por qué? De nuevo, porque Mike lo único que hace es implementar una estrategia que algún crack diseñó. Entonces tenemos A, B, C. Pero además de la forma, Elliot nos habla también de niveles y de porcentajes junto con Fibonacci. Vean esto. Un retroceso ABC, por lo general, el retroceso C termina de la siguiente forma, es decir, este impulso de aquí para acá termina así. El impulso A se compone de 5 ondas internas. Este movimiento debe tener 5 ondas internas. Ahora sí que el B debe tener 3 y el C otras 5 ondas internas. 5, 3, 5. Un ABC en zigzag, ¿ok? Porque hay diferentes tipos de retrocesos. Planos, expansivos y muchos más complejos. La onda 4 puede ser un ABCD. O sea, ya vamos a ver esa parte ahorita. Pero en el tema del ABC, vamos a limpiar de nuevo aquí. En el tema del ABC, la onda C termina de la siguiente forma. O trunca, es decir, en torno a los 78% del movimiento principal, es decir, el 78% de este movimiento, que es el menos, vaya, que el que tiene menos probabilidad, y después también tiene el 100% de este movimiento, es decir, el mismo tamaño de A lo debe tener C. Si tomamos en cuenta que es el estándar y que es el promedio más común, perdón, entendemos que C todavía no ha terminado y que además C también se compone de 5 ondas. Perdón. Entonces, si, entonces, si tenemos el C que se compone de 5 ondas, veamos a ver si ya tenemos las 5 ondas en C. Ampliamos, ampliamos, ampliamos y vemos que tenemos. Tenemos onda 1, 2, 3. La 4 está por formarse, más o menos estos niveles. Y la 5. ¿Y por qué la 5 acá? Porque la 5 corresponde, ahí está, a mi máximo de mi onda A y a lo que tengo en onda B aquí. Y lo extiendo entre el máximo y el mínimo y más o menos me llega a estos niveles, a estos valores de acá, ¿sí? El 100%, que es por lo general la forma en que retrocede C. Y este nivel está en torno a los $52,000. Entonces, por eso creo que tenemos todavía un rango más de caída. Porque además de todo, porque aquí en este momento que tuvimos la zona de acumulación y esta zona de manipulación, que es la que yo les decía que vamos a analizar después, porque en 4 horas se dio el movimiento muy bien. Vean lo que les decía. Tuvimos el rompimiento de la zona de acumulación Wyckoff, el movimiento que les comenté, y en lugar de romper para arriba, rompió para abajo, invalidándolo. Entonces ya sabíamos que era, en lugar de ser un SOS, se convertía en un uptrust, o sea, una manipulación superior para caer más abajo. Y terminar la onda C, mi proyección era para abajo, era ABC. Y los niveles que marcábamos también por Fibonacci estaban aquí. El nivel 1 era este, que obviamente se tocó, y el nivel 2, o el segundo objetivo de probabilidad está un poco más arriba, que no se llegó. Igual primero nada más. Pero los dos objetivos estaban marcados en el análisis. Entonces, de la misma forma que está pasando aquí, de la misma forma lo que va a pasar acá abajo. Aquí. ¿Ok? O más bien debería de. La palabra correcta es debería, discúlpenme. Debería de pasar. ¿Por qué? Porque nos falta todavía una onda. Que se termine de formar la 4 a la onda 5 y ahí sí ya tener el 100% de la distancia. Ahora, la onda C, tú decías, Mike, que puede ser más corta o más larga. Sí. ¿Basándose en qué? En dos cosas fundamentales. En primero, si tenemos una onda A demasiado larga. Es decir, si esta onda A
fue muy expansiva, se expandió mucho para abajo. La onda C puede ser más corta, puede ser al 78.6% de la onda A por Fibonacci. ¿Ok? Si no es así, ¿y cuándo se extiende la onda A o cómo lo sabemos? Pues lo vemos en el gráfico. Normalmente vienen noticias fundamentales muy fuertes que empujan el precio muy para abajo, no solamente rápido como esa caída de octubre, sino además mucho más fuerte. Y aquí tuvimos una zona de pausa, ¿no? Que fue una distribución, microdistribución interna de este movimiento principal. Entonces, ahí descarto que el impulso A, perdón, el retroceso A, haya sido muy fuerte. Yo creo que sí, que seguimos teniendo un impulso natural, es decir, A, B, C y la C debe ser un 100% de A. Entonces, y la otra opción es que durante el desarrollo de la onda C, o sea, este desarrollo, venga un fundamental muy fuerte que cause pánico y que impulse el precio más abajo. ¿A qué niveles? Bueno, vamos a ver los niveles. En primer lugar, vamos a entender los niveles marcados que tengo aquí en el gráfico y el por qué. Ya entendieron que yo estoy proyectando un ABC y que el ABC se forma de 5 ondas internas el A, 3 ondas internas el B y 5 ondas internas el C, ¿ok? Y que la onda C equivale por lo general o la mayoría de las veces cuando el precio retrocede en zigzag al 100% de la onda A. ¿Claro ahí? Para que no se me pierdan. Y que entendemos que basado en esos conocimientos y en esa estrategia, todavía tenemos por desarrollar la onda C. Y basados en la ciclicidad de Bitcoin que ya vimos en el gráfico pasado, todavía nos falta tiempo. Y cuando el mercado necesita tiempo, ahí es donde entra Wyckoff, que vamos a ver más adelante. Vamos a regresar otra vez a él, pues. Ok, aquí. ¿Qué tengo aquí? ¿Por qué tengo marcados estos niveles? Tengo un OAP 1 y un OAP 2. ¿Qué significa OAP? Voy a tomar agua, por favor, porque tengo la garganta reseca de tanto hablar. Hoy 1 hora 10 minutos. Discúlpenme, pero creo que es muy importante esto. El OAP quiere decir, eh, quiere decir objetivo de alta probabilidad, que tengo aquí al lado mi editor, y cuando dije que tengo 1 hora de video se persignó porque sabe que editar un video mío le toma demasiado tiempo. Pero bueno, oigan, yo bien chingón. Tengo aquí al lado un editor, es mi hijo el que me apoya con la edición de los videos. Un editor, para que se escuche profesional, un equipo aquí de editores. Bueno, el asunto es, ¿por qué tengo marcados estos niveles? Empezar, en primer lugar, a nivel técnico, estamos en este canal, ¿sí? Se ha formado un canal. Déjenme agarrar esta herramienta. Y a partir de aquí, reacciona aquí, aquí tuve una reacción y el canal podría reaccionar, o más bien el precio puede reaccionar en estos niveles. Buscamos confluencias. ¿Qué son confluencias? Que basados en el canal tenemos un nivel que confluye con un valor del retroceso de Fibonacci, que a la vez concluye con un valor de la extensión de Fibonacci. Es una zona de alta probabilidad, porque muchas estrategias confluyen en la misma zona, ¿ok? Entonces, basadas en el canal, ¿sí? El precio debería regresar a esta zona. Ahora, en esos objetivos OAP de alta probabilidad 1 y 2, que son, aquí tengo OAP por el retroceso de Fibonacci al 38.2 y 50%, el OAP al retroceso de Fibonacci entre el 50 y el 61%. Yo agarro la herramienta de Fibonacci, la lanzo entre el máximo y el mínimo y vemos que los niveles marcados en rojo corresponden al valor del 61.8 y el 50 como objetivo 2 y el 38.20 y el 50 como objetivo principal. Yo ya les había dicho de forma general que depende de dónde reaccione el precio entre 38.50 y 50 y 60% es la fortaleza que lleva el momentum. Es decir, si este movimiento tiene fuerza, pues el retroceso para atrás no va a ser muy alto. ¿Por qué? Porque la fortaleza principal es para abajo, lo vimos acá, ¿sí? Perdón, lo vimos acá. El movimiento llevaba fuerza y el retroceso nada más llegó a nuestro primer objetivo, no llegó al segundo. Retrocedió, tenía que retroceder basado en nuestro primer objetivo. ¿Por qué? Porque el movimiento principal tiene fuerza. Aquí también, si este movimiento tiene momentum y tiene fuerza, el retroceso sería más o menos entre el objetivo de alta probabilidad por retroceso Fibonacci entre el 38.2 y el 50%. ¿Ok? Ahora, ¿qué confluencia tenemos aparte? Bueno, yo ya les comenté que el mercado es fractal y que así como aquí tengo una onda ABC grande, bueno, la onda 4 es un poquito compleja, pero si la onda 4 es un zigzag, o sea, un retroceso interno ABC, de nuevo la herramienta, así,
o A, B, C, llegaría a esa zona. Ahora, la onda 4 se caracteriza por tener retrocesos complejos. Puede ser un triángulo, puede ser algo así. Aquí sí necesito pintarles. En lugar de que sea un ABC, la onda 4 puede ser un ABCDE, ¿sí? Y formar una especie de triángulo, ¿sí? Incluso aquí está, ¿no? Tenemos así como que el Fibonacci con ABCDE, ¿sí? Sí, sí puede. La onda 4 suele hacer eso. Ahorita se lo voy a explicar en macro con un ejemplo en Bitcoin, pero bueno, si tenemos aquí un retroceso ABC o ABCD, el objetivo es este, que llegue por retroceso de Fibonacci al 38.2 o por extensión de Fibonacci. ¿Qué es una extensión? Bueno, mercado fractal. Agarro la herramienta de extensión, pongo el mínimo, el máximo, otra vez el mínimo y veo hasta dónde se puede extender. Y la regla dice que se puede extender entre 78.6 y 61.8 y entre 78.6 y el 100%. Entonces tendríamos este movimiento así, ¿sí? Que llegaría al 78, 100 y 100%, o el 78, 6 y el 61, 8%. ¿Dónde está? Perdón, lo tengo marcado aquí atrás. Déjame hacerlo así. Aquí atrás, ahí está. Ahí está. Objetivo de alta probabilidad 1, objetivo de alta probabilidad 2, y la confluencia está en el número 2, 78, 6,100 de la extensión, pero que concuerdan con el 38, 2 y 50 Fibonacci. Para mí, el movimiento principal debería llegar más o menos a estos niveles, ¿sí? A menos que lo invalidaría. Lo invalidan dos cosas. La formación ABCDE en un retroceso complejo de la onda 4, que es común a nivel de estrategia Elliott, y el rompimiento, obviamente, de niveles internos que nos hagan ver que el interés está a venir por este máximo. Ahí sí ya hablaríamos de una recuperación y veríamos el primer gráfico, el heatmap del recovery de Bitcoin que les tengo puesto. ¿Ven la importancia de tener todo esto preparado? Porque yo no me voy a poner que si llega y se da mi estrategia principal, perfecto, es mi escenario A. Pero mi escenario B o mi escenario C, tengo que analizarlo cuando pase porque se invalide el A. Ya los tengo preparado y yo pues, ahí para el real. Entonces, yo me adelanto. Entonces, esa es la importancia de trabajar con diferentes objetivos o más bien diferentes visiones del mercado y no solamente la principal para evitar caer en un sesgo de direccionalidad. Ok, entonces, si tenemos este movimiento, ¿sí? Si tenemos este movimiento, después de aquí llegaríamos a la quinta onda, ¿ok? De nuevo, ¿por qué este objetivo? Bueno, porque así como les acabo de mostrar cómo utilizar esta herramienta, voy a volver a utilizar la herramienta ahora en el ABC principal, que es la extensión de Fibonacci. Para saber dónde este movimiento puede acabar, tengo la parte superior de la A, perdón, ¿qué herramienta? Es esta, la parte superior de A, la parte donde empieza B y la parte donde termina B e inicia C. A, B, C, y aquí del C para acá es C. O sea, más bien es de A a B, de B a C y de C a C. ¿Ok? A, B y C. Ok. Vean dónde. Aquí tenemos los niveles de Fibonacci. El 78.6% es donde está actualmente reaccionando. Oh, coincidencia, milagro. No. Es un nivel psicológico importante. ¿Dónde reacciona el precio? En el 78.6 de Fibonacci. ¿Puede quedarse ahí? Sí puede, ya les expliqué por qué. A lo mejor tuvimos una onda muy expansiva, entonces C se puede quedar corto, la C se llama se trunca, no llega al 100%, pero no considero que tengamos una onda C expansiva, porque tenemos aquí un proceso de distribución. No considero que tengamos una onda, perdón, A expansiva. Ahora, ¿dónde debería llegar por estrategia al 100%? Entonces, ese 100% está en torno a los $52,324, 52 mil dólares aproximadamente, ¿ok? Ahí es el 100%. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta distancia y tiempo para llegar allá. Pero decías que puede llegar más abajo, Mike, y además tus niveles en el Recovery Map están más abajo. Claro que está más abajo. ¿Por qué? Porque esta onda C se puede expandir. Si hay fundamentales muy fuertes, negativos, la onda C puede extenderse hasta el 127%, que son $39,000, o hasta el 161%, que son $24,000. Más allá, lo dudo. Inclusive que lleguemos a 161% de Fibonacci, lo dudo. Entre 100 y 127 lo considero probable, pero lo más probable es que lleguemos al nivel del 100%, ¿ok? Ahora, entonces yo tengo marcado aquí mis tres objetivos. Aquí está, de nuevo, en color gris.
tengo mi objetivo de alta prioridad 1 por la extensión de Fibonacci y los niveles, yo no lo utilizo así, lo pongo así para mostrárselos a ustedes, explicárselos a ustedes. Yo realmente ya conozco los niveles de fundamental. Este, entonces, yo creo que ya tienen la data suficiente para formarse un criterio propio. Ya vimos Wyckoff, zonas de acumulación y distribución, las 3 leyes de Wyckoff. Es que este pinche stream, perdón que yo lo diga, este video fue una masterclass, la neta. Perdonen que yo lo diga. Modestia aparte, de verdad no tiene nada que ver. Fue una masterclass. Vimos Wyckoff, vimos Elliot y vimos Dow. Entonces, en los básicos está la respuesta. Y ahorita vamos a ver por qué creo tanto en nuestros fundamentos básicos. Es que son estrategias, son de hace 100 años. Sí, correcto, y siguen funcionando. Y ahorita voy a mostrar por qué. Pero bueno, entonces, para mí falta tiempo. Cuando el mercado llega a un objetivo, oye Mike, pero ¿qué pasa si llegamos ahorita al 100%? De ahí subimos. No necesariamente. Cuando el mercado requiere tiempo, como en este caso, suponiendo que el ciclo se cumpla hasta septiembre y octubre de este año 2026, que tendríamos pues todo este mercado lateral bajista, donde ya estamos, bueno, bajista, el bear market, empezamos a lateralizar y vienen retrocesos más complejos. Así como el cuarto tiene un retroceso complejo, la onda 4, perdón, aquí puede venir un retroceso. De hecho, aquí mismo están las herramientas, véanlo. Tenemos retroceso tipo combo WXYXZ y tenemos un Elliott doble combo WXY, donde ahí hablaríamos, no para confundirlos tanto, pero ya hablaríamos de algo, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un ABC. Vean cómo el conteo de ondas y cómo los niveles invalidan y confirman las cosas. Aquí tenemos un ABC, pero si este ABC de repente hace así y tengo 3 ondas, ya sería un W. Un XY. Y aquí podríamos tener, perdón, un X, que podemos tener un Y trunco o un Y completo. Y ya sería 3 ondas aquí, 3 ondas internas acá y 3 ondas internas acá, y sería algo más plano, una pauta plana. Pero bueno, a lo que voy es que si nos falta tiempo, ¿qué podría pasar? Bueno, podríamos formar una serie de retrocesos complejos en esta zona para agotar el tiempo, dar que inicie un proceso de acumulación Wyckoff y de ahí, por la ley de de Wyckoff, es que se me fue el nombre, el tiempo que tardemos acumulando proporcionar al objetivo que vamos a tener, ¿no? Al movimiento tan fuerte o explosivo que tendríamos. Entonces, pasaríamos de una zona de acumulación donde pasa el tiempo necesario para que se cumpla el ciclo y de ahí para arriba. Si no es eso y me dices, es que te equivocaste porque el mercado subió a partir de aquí, qué bueno, me pasó menos tiempo en mercado bajista, no me equivoqué, era otro escenario, era el escenario B, el escenario de menor probabilidad, pero el de mayor probabilidad ahorita, porque ya les mostré con factos y con hechos y con ejemplos el por qué estoy basado en esta estrategia, porque a mí me pueden decir que el ciclo se rompió, pero yo no lo veo, y si no lo veo, ¿cómo quieren que yo crea que el ciclo se rompió? Cuando yo vea que este precio está y no me llega hasta aquí abajo y hace esto y me rompe este nivel y me rompe este nivel, el ciclo se rompió. Pero si yo me hubiese ido con la corriente de lo que circulaba en las noticias, de lo que veíamos en X, de lo que veíamos con otros creadores de contenido, yo me hubiese comido una caída de un 50% en Bitcoin, ¿sí? Y no dudo que hubo gente que se la comió por estar escuchando ese tipo de personas. Entonces, aquí lo que queremos hacer es crear criterio propio, ¿ok? Entonces, ya después de enseñarles el por qué creo que todavía le falta tiempo a Bitcoin, que puedo estar equivocado, sí, sí puedo estar equivocado, el análisis técnico no es perfecto. Tomen mi opinión, o más bien, tomen esta información como una opinión, y lo que les estoy diciendo es cómo yo analizo y cómo yo me estoy preparando para hacer mis compras basado, o sea, utilizando mi plata. Y únicamente les comparto lo que yo estoy haciendo, pero lo que ustedes hagan con la suya, son de ustedes. Mi trabajo es, o más bien mi objetivo, no trabajo, mi objetivo es tratar de enseñarles el por qué yo tomo estas decisiones y que ustedes aprendan a pensar de una forma correcta, objetiva, ¿sale? Bueno, entonces para mí todavía me falta tiempo. Ahora, ustedes me dirán, ¿realmente esto funciona? O sea, ya vimos que sí, están muy padres los gráficos, pero funciona. O sea, ¿lo has implementado? Sí, miren, déjame abrirles rápidamente mi cuenta en X. Mi cuenta personal.
Y vean, o sea, lo que vimos ahorita en este video tiene mucho valor. Vean esto. Vámonos hasta el inicio, que fue cuando empecé a compartir. Y díganme si ustedes, si la estrategia, aquí mi punto es demostrar la estrategia, no si me equivoqué, acerté, la estrategia. El por qué tomé decisiones que tomé, el por qué ahora estoy tomando decisiones que estoy tomando y basado en qué estrategias. Vean, aquí fue en junio, bueno, esto fue en junio, ni siquiera en septiembre, fue en junio. Junio, vamos a ver, ¿dónde veíamos objetivo? Aquí está. Fíjense, fractal mínimo, fractal máximo, objetivo con, bueno, no sé si alcanza a ver, pero aquí dice objetivo conservador en un recuadro. Un poquito más claro que el fondo, no sé si ustedes alcanzan a ver, pero está en torno a los 124,000 y 132,000 dólares. Y además tenemos arriba objetivo popular 1 y objetivo popular 2. ¿Qué era ese objetivo popular 1 y 2? El objetivo de los medios y el objetivo de los creadores de contenido y X y Twitter. ¿Ok? Yo me fui conservador, me fui basado en la estrategia. Mi objetivo principal era entre 124 y 130, 132. Llegó a 126,000 y se fue para abajo. Ahora también vimos cuándo. También vimos cuándo. Mira, aquí está. Aquí se ve más claro. Popular 1, popular 2. Vimos cuándo. Claro que vimos cuándo. Vamos a buscar esa parte. Vamos a hacer un recorrido rápido. Y es que me acuerdo que subí como un hilo, creé un hilo con toda la información y se les expliqué paso por paso y creo que a muchos les quedó claro y eso me gustaría repetirlo. Aquí veíamos exactamente lo mismo, el rebote que tiene que tener Bitcoin. Vayan a este gráfico y vean que rebotó exactamente allá. Y eso también fue por Wyckoff, por zona de acumulación, manipulación y distribución. Vamos a ver. Aquí, creo que fue aquí, sí, fue aquí, el hilo. Déjenme irme a la parte principal del hilo. A la parte principal del hilo 8 de septiembre, fue en septiembre. Fue en septiembre. Hablemos del análisis técnico, se basa en... ¿Dónde está el hilo? Es que... Si tan solo, espero equivocar. Bueno, aquí veamos lo que el gráfico que les decía. Ya sabíamos que estaba en el momento para caer. Aquí, es que déjenme buscarlo. Estoy improvisando, no tenía pensado ponérselos, pero bueno. Mira, aquí está. Vean esto, ahí está. A veces volver a los básicos es lo mejor. Los básicos, hablamos de Wyckoff, hablamos de DAO, hablamos algo de Elliot. Y Elliot a nivel muy básico, que es bastante complejo, pero lo estamos viendo a nivel muy básico. Y aquí hablamos de esto. Vean este gráfico. ¿Sí? Hablamos la teoría de DAO, las tres tendencias del mercado: primaria, meses a años; secundaria, semanas a meses; y menor, días a semanas. DAO, la tendencia principal o primaria, perdón, tiene tres fases. Tiene el bull market o acumulación, la participación pública o la tendencia y el exceso o distribución. Y durante el bear market tiene la distribución, participación pública, perdón, distribución, participación, y luego tenemos la tendencia, desesperación y pánico durante el tema del bear market. Y la teoría de las ondas de Elliot. Ok, en Elliot lo que nos cuenta es impulso, retroceso, y los niveles que tenemos que cuidar para cada impulso. Por Elliot ya teníamos aquí, vean, un objetivo cumplido, es decir, teníamos 5 ondas: onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Y dice, la onda 1 es la onda más difícil de identificar. ¿Por qué la onda 1 es más difícil de identificar? Esto es simple, porque tenemos un mercado bajista, después entramos en un periodo de lateralización, acumulación Wyckoff, como acá, ABC, acumulación, acumulación. Entonces, cuando tú dices la primera onda 1, es la más difícil de detectar porque tú no sabes si el periodo ya terminó. Estás con la duda. ¿Cuándo sabes que ya terminó? Cuando rompes el rango, tienes tu primer impulso y el retroceso, que es el 2. Y este retroceso 2 muchas veces suele ser profundo. Aquí, ahorita vamos a analizar eso con el ejemplo rápidamente, pero este retroceso 2 puede ser profundo. Y aquí sí, yo siempre les digo, tomen en cuenta que mientras más profundo sea el retroceso, la, la el impulso que sigue suele ser más débil. ¿Por qué? Porque tuvimos un retroceso profundo. O sea, la tendencia principal ya no tiene tanta fuerza. Pero en la onda 1 y onda 2 son aplicaciones más que nada para la onda 3 y la onda 5. ¿Ok? Y ahora te explico por qué. En la onda 1 todavía está la duda de que si el movimiento lateral ya terminó. ¿Sí? Entonces la onda 1 suele ser corta, la onda 2 suele ser un retroceso profundo.
Pero si vemos que la onda 2 no invalida el movimiento de la onda 1 porque no toca el inicio y después rompe, a partir de aquí ya tenemos confirmada la onda 1, la 2 y el inicio de la onda 3. Y es donde la mayoría de la gente se sube al tren. Por eso la onda 3 suele ser la más larga, porque ahí está la participación pública. Después tenemos la onda 4, que suele ser un retroceso complejo, ¿sí? Pero además es un retroceso complejo que no debería romper más o menos el 38% de Fibonacci. O sea, el retroceso no es muy profundo. Hay algo que se llama ley de la alternancia, es decir, si la onda 2 es muy profunda, la onda 4 debe ser superficial, retroceso y sube. Sin embargo, aquí en Bitcoin, aprovechando que estamos acá, vean esto. Por Fibonacci, limpio gráfico rápidamente. Vean esto. Ay, perdón. Aquí. ¿Sí? La onda 2 llegó al entre el 50 y 61% de Fibonacci. ¿Ok? No, perdón. Aquí. El inicio mínimo máximo. Llegó entre el 23.6 y el 38.20 Fibonacci. ¿Ok? Del mínimo al máximo del primer impulso. Este retroceso debe llegar hasta el 70%, 65%, mucho más profundo. ¿Sí? Sin embargo, llegó al 38%. Ahora, vamos a hacer lo mismo con la onda 3 y el retroceso 4. El retroceso 4, por la ley de la alternancia, fue profundo. El primero me retrocedió al 38% y el 4 me retrocedió entre el 50 y el 61%. Aquí está el retroceso. Ahí está. Impulso, retroceso, valores del 51 y 61.8%. ¿Ok? Entonces, la ley de alternancia debió ser al revés. Aquí debió ser uno profundo y aquí uno ligerito y no pasó así. Pero bueno, vamos a regresar otra vez al gráfico anterior. Aquí. Entonces tengo, por ondas de helio, tengo esto. ¿Qué tenemos después de una onda quinta? Aquí dice, empecemos con la teoría de Dow. Dow nos ayuda a identificar la tendencia primaria. El gráfico muestra una fase de acumulación marcada como ABC, seguida de una fase de, pues, esta parte está aquí abajo, seguida de una fase de participación pública donde la tendencia alcista es evidente para todos. Este movimiento impulsivo, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, sobre esta base, terminamos aquí. Sobre esta base aplicamos las ondas de Elliot. Ya tenemos 1, 2, 4, 5. Y después de un 2, 3, 4, 5, déjame irme más rápido porque tampoco me quiero extender tanto. Aquí hablo de las ondas retroceso correctivas. Por lo tanto, si queremos ver a un BTC llegar a un nuevo descubrimiento de precios, debemos ver una corrección ABC o ABCD. Esas correcciones pueden ser de muchas formas, pero las tres más comunes son la onda 1, que es la plana, la onda 2, que es la expansiva, y la onda 3, que es la zigzag, que es la que estamos viendo ahorita, donde después de un máximo histórico, como lo decimos acá, ¿sí? Onda 5 llega al 78% de Fibonacci. De este movimiento de la onda 3, la onda 5 llegó al 78%, cumpliendo así la regla de no ser mayor que la onda 3. Entonces, este movimiento y esta caída ya la teníamos y fue a través de una estrategia muy básica y muy simple, como es la teoría de Dow, como es las ondas de Elliot, como es Wyckoff. Entonces, ¿qué me hace pensar que esa misma estrategia que estoy utilizando ahí no funciona aquí? ¿O por qué no debería de funcionar? ¿Sí me explico? Con eso quiero cerrar nada más el video. No recuerdo si estoy dejando algo al aire. Si dije algo que ustedes estaban esperando y no lo vimos, déjenme en los comentarios. Lo vemos, les hago otro video. Ya me extendí hora y media, ya tengo que cortar el video. Hay mucha información, hay mucho que ver, pero sí es muy importante. De todas maneras, voy a hacer que mi editor haga lo mejor posible para editar el video y a lo mejor sacamos algunos shorts, algunos cortos de todo lo que vimos acá para que sea más fácil para digerir para ustedes. Pero yo creo que es un video que es 1 hora y media que no se desperdicia. De verdad vimos mucha información. Sí, vimos el DXY, el porqué del DXY, cómo funciona Wyckoff en el DXY, vimos el SP500, el por qué creo que estamos en una fase de consolidación o retroceso. Vimos que lo invalida, que lo valida. Vimos Bitcoin, como les dije, un deep dive. Vimos los niveles en los que se puede recuperar, en los niveles que lo esperamos, el por qué lo esperamos, si hay o no hay un ciclo, si hay o no hay un mercado bajista. Vimos la teoría que acompaña este movimiento, vimos que se está cumpliendo, ya vimos que esa teoría nos sirvió ahora sí que predecir el pico máximo y vimos que iba a un regreso ABC, que lo vimos ahí en septiembre y aquí ahorita lo estamos viendo ya listo. O sea, el hecho del por qué tomo las decisiones que tomo basado en esos análisis y en esas estrategias. Entonces, creo que vale la pena ver este video de inicio a fin, se lo estoy diciendo al final, pero créanme que no tiene desperdicio. Trader, por mis partes, todo.
Y ya estaré más presente en la comunidad, ya tengo de nuevo mi equipo funcional y voy a estar actualizándoles el precio de Bitcoin en escala o en temporada menor a diaria, 4 horas, 1 hora, mucho más seguido. Sale, por mi parte es todo, me despido, no les quito más mi tiempo, que el volumen los acompañe.